después ellos empiezan a decir, mira, yo entendí, y después venga la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y nosotros tenemos que trabajar en los niños, sí. ¿Sabes por qué muchas veces no pueden controlar a tanto niño? Porque cada uno de nosotros tenemos diferente enseñanza. Y la única enseñanza que debe de ver es en Cristo Jesús. Para que todos, desde los niños hasta los más grandes, tengamos el mismo corazón. ¿Y cuál corazón es el que debemos de tener? El de Cristo Jesús. Pero ya cuando tienes amor, cuando ya Dios transformó tu vida, tu corazón, cuando lo lavó, ¿qué dice? Vas a tener el amor más grande. Cuando veas a mi hermana en una dificultad, Dios te bendiga, hermana, te voy a ayudar. Y así empezar, tu necesidad, tu dolor es mi dolor. Jesucristo cargó por un dolor muy grande, que fue el de nosotros, hermanos. Y jamás, oigan bien, jamás dijo, te voy a ayudar para que tú me ayudes. ¿Verdad que no? Dice que fue incondicional. ¿Fue por qué? Por puro amor. Porque no merecíamos nada, ¿verdad? Pero Él dijo que como una creación que el Padre había hecho, ¿por qué se tenía que perder? Si quedó el Señor, el Padre, quedó de amarnos toda la vida su creación, porque Él dijo, yo todo lo que hice, lo hice bueno, ¿verdad? Y entonces el Señor a través de este mundo, ¿sabes lo que va a hacer? Perfeccionarnos, a llevarnos a ese hombre que hizo en la creación, y llevarnos, ¿qué? Buenos al reino de Dios, hermano. Tú puedes decir, ¿de qué se trata esto? Pues de que se trata de que tú y yo, hermanos, un día estuvimos mal, pero el Señor dice, yo vine por ti, y nos dejó otro encargo todavía, hermano. ¿Sabes qué encargo nos dejó? Que tú y yo lleváramos la comisión para que muchas personas más que se salven, ¿verdad? Hoy, hermanos, el título, por eso empecé así, dice, no es como tú quieras. No es como tú quieras, porque nosotros no queremos, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que sea así, o yo quiero esto, pero espérate, porque es esto. Primero son las cosas de Dios. Si de verdad somos cristianos, y a muchos nos va a dar de coscorrones esta palabra de Dios, porque lo vamos a ver ahorita en el relato que vamos a estudiar. Y nos habla y nos dice, muchas veces tú crees que por tener autoridad, yo puedo decir por mí, no, Señor, va a ser como yo quiera. No, hermanos, es como Él quiera, ¿verdad que sí? Por eso te dije que Él es el ¿qué? El Creador, ¿verdad? Y Él va a buscar la manera que tú y que yo lleguemos a Él. Él nos quiere limpios como nos formó. Y así tienes que volver, y así tengo que volver, te duela o me duela a mí, hermano. Y tú vas a decir, pero hermano, es que yo no te voy a hablar cosas que no están en la Biblia. Y si tú crees que dices, es que me la estás tirando a mí, pues no, esta es, empezando por mí, la palabra es esto para mí y para cada uno de ustedes, ¿verdad? Hoy tú sabes, hermano, que la palabra, el título, ¿cómo es? ¿Sí te acuerdas que dije qué? No es como tú quieras. No es como tú quieras. Cuando nosotros tenemos autoridad, ya sea de autoridades terrenales, la que sea, para no poner así, siempre quieres ser más que los demás. Cuando el Señor establece que el que está puesto, por decir, voy a hablar de mí, el que está aquí en el púlpito debe de ser siervo en la forma de darle la palabra o de ayudarte, siervos de ustedes. Ojalá que no se vayan a malinterpretar esta palabra. Lo que quiere decir ahora en general para todos nosotros, que todos nosotros debemos de ser siervos.
Hay títulos de pastores, de evangelistas, de maestros, pero todos están ¿a qué? Al servicio ¿de quién? De Cristo Jesús, de tu creador. No y puedo poner autoridad, pero Él es el creador. Como creador, Él es dueño de todo. Pero Él dejó encargaditos aquí. Les dijo: hermanos, para todos los del like que estén viendo, pastores, maestros, evangelistas, diáconos, nomás son siervos. Hay un título terrenal, pero al final de cuentas el que te va a pasar lista se llama Jesucristo, y ahí te va a decir si fuiste siervo o fuiste una cabrita, ¿verdad? O más bien si fuiste un lobito, ¿verdad? Y un lobo, hay muchos lobos, ¿verdad? Entonces, por eso el título así está así, no es como tú quieras, ¿verdad? Y sí, esta palabra nos va a golpear tantito así de, ¿verdad? Pero todos debemos de hacer un cambio, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio? No hay otra cosa de lo que vamos a hablar aquí, de que aceptes a Cristo como tu Dios y Señor y que obedezcas. Es lo único. Desde Génesis hasta Apocalipsis te dice lo mismo, ¿sí? Que vas a llegar al reino de Dios sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermano Manuel? Que si no te portas bien vas a tropezar y el Señor te va a dar de nalgadas y te vas a caer y te va a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que disciplinarte o disciplinarnos, ¿eh? Disciplinarte es algo en general, ¿eh? Y muchas veces nosotros no, es que yo así soy. Voy a hacer una pregunta antes de empezar para poder orar y darles la palabra. ¿Todos aceptaron a Cristo Jesús como su Dios y Salvador? El que no crea en Él, levante la mano. Ojo con lo que voy a preguntar, ¿eh? Entonces, ¿van a obedecer lo que está establecido en la Biblia? ¿Van a cumplir con los requisitos que están en la Biblia? Todavía puedes levantar la mano si quieres, hermano, ¿eh? Cuando dice mi hermano que estamos en una lucha, sí, estamos en una lucha, pero hablo de un requisito. Si Dios te manda a través del oír, viene un arrepentimiento, ¿sí fue así para todos? Y después de ahí, ¿qué sigue después del arrepentimiento por oír la palabra de Dios? Crece nuestra fe. Y después de crecer tu fe, ¿qué más sigue, hermanos, para poder estudiar esta palabra? ¿Y después qué? Para el perdón de pecados, ¿qué tenemos que hacer? El bautizo en las aguas. Si no hay un bautizo, ¿qué va a pasar? Dice el título, no es como tú quieras, ¿verdad? Es como lo establezca el Señor, ¿verdad? Porque tú dijiste, y yo dije, que yo aceptaba a Cristo, ¿verdad? Pero por eso tú tuviste que haber oído la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Mejor me hago ateo, mejor no creo, ¿verdad? Tienes la decisión. Pero el problema más grande es que ya recibiste alimento, y por eso dice, más te valiese no haberme conocido. Soy generoso contigo, pero ¿cuándo vas a cumplir los mandamientos o los estatutos o mis ordenanzas? Si yo no quiero cumplir con todo eso, ¿estoy desobedeciendo a Dios? Sí, hermanitos. Y esto muchas veces, a veces nos golpea a todos y digo, ay, Señor. Hubo alguien en la historia que por creerse el mandamás, por tener una jerarquía, él quería hacer su voluntad, ¿sí? Pero esto nos lo puso como una enseñanza para nosotros. Había una persona leprosa, hermanos. Y ahorita vamos a leer esta historia. Había una persona leprosa y él creía que por tener autoridad podía mandar a todos. Lo que no sabía él, que un tiempo en el principio, cuando se hizo el cielo y la tierra, había un Dios creador. Que todo eso le pertenecía ¿a quién? A él, ¿verdad, mis hermanos? Y tenía que hacer algo él, sí, mis hermanos. Tenía que amar a su creación. Amén.
después de que hubo una separación, Él tenía que restablecer su reino, ¿verdad? El reino con nosotros, aquellas personas que amaran a Jesús. Amén. Busquen en Segunda de Reyes, hermano. Va a ser el 5, capítulo 5. Y vamos a ver, este es Eliseo y Naamán. Oigan bien, esta historia la vamos a leer porque es un poquito, digo, larguita, pero nos vamos a frenar hasta el 19. Segunda de Reyes 5, versículo del 9, y nos frenamos hasta el hasta el 11. Del 1, vamos a empezar del 1 para que vean quién es Naamán, quién es Eliseo. Algo antes de empezar, nomás para quién es Eliseo, el sucesor de quién. Elías. Eran dos profetas. Elías ya se había ido y le dejó comisionado ¿a quién? A Eliseo. Pues entonces muchos hermanos ya hemos estudiado la historia de Eliseo y Naamán y de este personaje, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que sí les quiero decir, hermanos, que todos los niños, oigan bien, porque la hermana trajo unos regalitos, y a todos los niños que contesten y pongan atención, se les va a dar un regalo que lo obsequiaron. Yo me lo podría quedar, ¿verdad, mis hermanos? Pero como fue un regalo, ustedes no pueden saber si qué nos trajeron. Pero yo te quiero decir una cosa, hermano, si tú pones atención, ese regalo va a ser para ti. Y son para los niños, hermanitos, para que el niño que está a un lado de ti, que ponga atención, ¿sí? Y que esta atención sea al final, que digas, esto te lo trajo esta hermana, porque quiere ver a los niños estudiando, preparándose de Cristo Jesús, ¿verdad? Y podría decir se podría decir así, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Porque estaba diciendo que la palabra de Dios también son para los pequeñitos. Amén. Vamos a leer esta historia, este pasaje bíblico, y vamos a ir narrando, diciendo quién es Naamán, y nos vamos a adentrar en esas aguas profundas, y donde al final del tiempo el Señor contesta aquí y le dice así: no es como tú quieras, ¿verdad? Es como Dios haya establecido su palabra. Dice Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense con lo que dice. Naamán era un general, ¿verdad? ¿De quién? Estaba a cargo de un rey que era en Siria, ¿verdad que sí? Entonces dice que era este varón delante de su señor, lo tenía en grande estima. ¿Sabes por qué lo tenía en grande estima, hermano? No, porque le hizo ganar muchas guerras, pero dice que lo tenía en grande estima. Un leproso, ¿qué tenía que hacer? Inmediatamente ser separados. Pero como ahí dice, lo tenía en grande estima, no lo separaba, porque los leprosos tenían que ir a una cueva, se llamaban leprosarios. Oigan bien, hermano, cuando una persona, el rey lo tenía en grande estima, decía, pero esa lepra se pegaba, pero ¿por qué no más a él? Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queramos, pero muchas veces el Señor está esperando en qué momento nos va a disciplinar. Amén. Y luego dice el 2, y de Siria habían salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de ¿quién?
de Israel, una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Recuerden que Siria fue a Israel y los llevaron ¿qué? Cautivos. Y recuerden que si eras cautivo eras esclavo. Si yo era el rey, yo podía decir como ustedes, tú vas a ser sirvienta de esta, agarra la que te sirva, agarra a los esclavos. Podrían disponer de todos por haber perdido ¿qué? La guerra, ¿verdad? Entonces dice 3, esta dijo a su señor, si rogases a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Esta muchacha, recuerden que fue cautiva y fue llevada, ¿sí?, al pueblo ahí con el rey, pero ella ya estaba destinada, ¿sí? ¿A quién? A Naamán, ¿sí? Y ella ya le decía, porque ya había visto los milagros que el Padre Jehová hacía. Tú puedes decir, entonces, ¿por qué no los libró? Ahí te va la contestación. ¿Sabes por qué no? Porque tenía un plan. Muchas veces usa que Dios te quita, Dios te lleva para que se pueda cumplir la palabra de Él. Si nosotros estamos aquí todo el tiempo, ¿cómo vamos a ir a compartir la palabra de Dios? Muchas veces el Señor nos saca, ¿verdad, mis hermanos? Nos lleva, o si no quieres te pone piedra de tropiezo para que te salgas de esa casa y vayas a aquel lugar. ¿Y sabes para qué? Para que compartas. En este momento, ahí los sirios no conocían del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, ¿verdad que no? ¿Y qué pasó aquí, hermano? Dice que tuvo que... ¿Qué tuvo que hacer? Esta mujer, que era una sirvienta, se atrevió porque no tenían voz ni voto, ni podían hablarles, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué hizo en ese momento, hermanos? Le dijo, si le clamara al profeta, si le clamara a Dios, al Dios de ellos, ¿qué iba a hacer, hermanos? Él podría, ¿qué? Limpiarlos, sanarlos. Amén. Y luego dice... No tiene nada. En el 4 dice, hermanos, dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, ha dicho Jehová, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas vestidos. Muchas veces, hermanos, creemos y andamos pagando en otros lados, hermanos, creyendo que la salvación, creyendo que con dar regalos, creemos que con eso vamos a sanar. Aquí ellos creían que por tener la autoridad, ¿sí? Por tener autoridad, ellos tenían que hacer o querían comprar aquella dádiva que él pedía. Él creía que dándoles regalos, comprándoles y dándoles, se le iba a quitar la lepra. Ibas a comprar a aquella persona, por decir, si vienen y oramos nosotros, tienen que traer riquezas. El que hace las cosas, el que se manifiesta, es el Espíritu Santo. Y el que sana hasta el día de hoy, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Pero él que dijo, carguen, llevemos, ¿verdad? Y él creía que era como él quería, ¿verdad, mis hermanos? Y luego dice el 6, dice que también él pidió cartas, se tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo, ¿sí? Naamán, para que lo sanes de su lepra. Esta carta iba dirigida ¿a quién? ¿Al rey de qué? De Israel. ¿Sí? Y que le dijera que cuando llegara esta carta, ¿sí? Quería que sanara a Naamán.
que él era su servidor, ¿verdad? Pero aquí dice, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios. Fíjate lo que estaba diciendo, ¿verdad? Yo soy Dios. Y luego dice, que mate y da vida. Él decía, yo puedo ser Dios, quitar y poner vida. Él no era Dios, él estaba diciendo que él no podía. Luego dice, para que envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Él estaba diciendo, él no podía hacer nada, mis hermanos. Él no podía hacer nada. Y luego dice, considerar ahora y ver cómo buscar ocasión contra mí. Él pensaba que ahí se iba a desatar una guerra, ¿verdad? Él pensaba que lo estaban provocando, pero no era así, hermanos. Y en el 8 dice, pero cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. ¿Qué le decía? No los rasgues, ¿verdad? Y ahora tú puedes decir, bueno, ¿cómo Eliseo llegó a escuchar todo esto, verdad? Dios, a través de sus siervos, manda y escucha todo, hermano. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En ese tiempo le estaba diciendo que los profetas sabían todo, oían la voz de Dios y sabían lo que tenían que hacer, ¿verdad, mis hermanos? Un profeta en aquel tiempo, no digo de los de ahora, yo no voy a hablar de los de ahora porque para mí no hay. Y yo te digo, un profeta es aquel que decía lo que le decía el Señor, y en el tiempo que decía el Señor, en ese día se cumplía. Ese es un profeta de Dios, para que no caigamos en una confusión. Hoy se les dice, muchos dicen profetas, nosotros les decimos aquí, siervos de Dios para edificar a su pueblo, amén. Es diferente. Y el 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjense, ya habían cargado y ya se habían ido, y ahora llegaron ¿con quién? Después del rey, ¿fueron con quién? Porque les dijo, vayan con él, ¿verdad? Con Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjate nomás, esa persona vino a Eliseo, que puede decir, yo tengo autoridad con él. Cuando yo vaya a él, quiero que me reciba, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Eliseo manda a un siervo de él y le dice, ni siquiera le preguntó, ni siquiera sabía lo que le iba a decir, pero Eliseo manda al mensajero y le dice, ve y lávate en el Jordán. El Jordán era uno de los ríos, voy a poner así, como más, no cristalino, no muy cristalino, o sea, así lo voy a decir. Sí, contaminado. Pero había otros ríos mejores, cristalinos, que había abundancia, había mucho de qué vivir ahí. Pero fíjate lo que dice el 11. Naamán se fue enojado. ¿Sabes por qué se fue enojado? Porque se sentía humillado. Porque él quería que saliera y mandó un mensajero. Es como decir aquí, ¿está la hermana Marta? Quiero que ore por mí. Bueno, va a orar X persona. Ah, no, siempre no. Estás desobedeciendo a Dios, hermano. Estás contra Dios. Amén. Porque todos tienen autoridad todos los cristianos tienen autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Y el Espíritu Santo dice que los usa como a Él les place, ¿verdad? Y luego dice, diciendo, he aquí yo decía para mí, fíjate lo que estaba diciendo Naamán, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzaré sus manos y tocará en el lugar y sanaré de lepra. Él decía que él quería que fuera como quería. Entonces aquí la palabra, que el título que es, no es como qué, no es como tú quieras,
¿Sí? Aquí hay un orden, ¿verdad, mis hermanos? Aquí tú y yo, hermanos, debemos de ¿qué? Si levantaste la mano, declaraste que eres hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Y si no obedeces, estás, que Dios, el Señor, digo, si llegara el arrebatamiento, ¿te irías el día de hoy? Esa pregunta hagámonosla cada uno de nosotros. ¿Estás cumpliendo con lo establecido? ¿Qué manda la palabra de Dios? Amarnos unos a otros. El que oiga la palabra, arrepentirse, entra a la fe. Luego dice, ahí viene las pedradas para todos los que no estén bautizados. Bautícense. La otra es, el Señor no te quiere separado. Tienes que dar ese paso en un voto de decir, Señor, yo me uno a mi esposa porque los dos, tú dijiste en Génesis, que los dos somos uno. Amén. Ojo bien con lo que estás oyendo el día de hoy, porque yo ya no quiero más compromisos. Vamos a hablar la verdad. Si tú de verdad estás en Cristo, gloria a Dios. Pero si no, pues dile, Señor, ¿sabes qué? ¿Qué impide? Pues ahorita nos vamos hasta una presa a ver dónde, pero si quieres ahorita te nos bautizamos. Amén. Y luego dice el 12, dice, recuerden que él habló de un río, dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si era cierto, hermanos, eran los mejores ríos. Pero había algo muy importante, oigan bien, si me lavare con ellos, dice, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él seguía insistiendo que tenía que ser como él quisiera, ¿verdad? Pero tenía que llegar algo, Él tenía, pues él como era el jefe, ¿sí? Él quería ser la autoridad, pero más arriba de nosotros, los cristianos, hay una autoridad muy grande, tu Creador, que se llama Jesucristo. ¿eh? Y luego dice el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandó alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Qué le quería decir aquí, hermanos? El día de hoy, para los que no estamos, voy a decir, bautizados y que no estemos casados, ¿qué te dice el Señor el día de hoy? Lávate. ¿Quieres que haga llenura en ti? Lávate, ¿verdad, hermano? Y luego dice el 14, y entonces descendió y se zambulló 7 veces, o sea, quiere decir, en el Jordán, quiere decir que sus siervos lo convencieron. Ojo, esos siervos que él tenía no podían hablar con él estaba en autoridad con él. Pero a veces cuando estamos llenos del Espíritu Santo, así como ahorita es hablar, ¿sí? El Señor está hablando a la vida de cada uno de nosotros. Si de verdad quieres lavarte, si de verdad quieres el reino de Dios, cumple con lo que Dios te dice. Yo puedo, por eso te dice, muchos van a llegar y van a tocar y van a decir, Señor, yo hice esto, más esto, porque no quiero decir que esto, más esto, más esto, más esto. Y dice, sí, ¿me obedeciste? ¿Y qué le vamos a contestar? No vamos a tener palabras, o le vamos a decir, no, pues yo traté, sí, en el mundo trataste, pero yo te estaba diciendo, ¿cómo podrías entrar en el reino de Dios? ¿Cómo? Pero no cumplimos. Pues, no más por eso, todos no cumplimos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Lavarnos como quién, como una mano. ¿Cómo? Con lo que mande el Señor. Entonces, yo hago lo que yo quiero, entonces
no estoy de corazón cumpliendo ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? ¿O no es así? Si miento, tienes el derecho de levantar la mano y paro tantito y me diga, ¿sabes qué? Está mintiendo, hermano. Amén. Entonces dice, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó ¿qué? ¿Qué va a pasar, hermano, cuando cumplamos nosotros con la voluntad de Dios? Aquí te dice que quedó así como un niño, dice, sin pecado, con esa inocencia, con llenos, cuando te lavas, dice que llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios. Dice, quiero hacer una llenura, así como Pedro, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar. Él gente comprometida, que de verdad ame la obra. Lo único que nos pide el Señor es, ven y obedéceme. No hagas las cosas como tú quieras. Es como yo quiera. Y tú puedes sonar difícil, hermano. ¿Sabes por qué? Es como yo quiera. Me estás obligando. Lo único, si lo ves por el lado bueno, es te amo. ¿Sabes por qué te amo? Está diciendo el Señor, porque quiero que regreses conmigo. Es lo único que quiere el Señor, que tú y yo regresemos con Él, sin mancha y sin arruga. Él nos quiere lavar. Amén. Por eso nos pone este ejemplo de Naamán. Vamos en el 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tus siervos. ¿Se acuerdan que habían cargado con presentes para dárselos? Pero fíjense, oigan bien, el Señor te está diciendo, este es un regalo que yo te estoy dando, y te está hablando de una vida eterna aquí. Te está diciendo que si tú eres lavado como Naamán y que eres blanquecino y que eres así como un niño, sí, sin maldad, te está diciendo sin maldad, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vas a ir? Al reino de Dios. Y lo único que tú puedes decir es que tengo un Dios bien malo. Y el Señor te está diciendo, ¿sabes por qué morí por ti? No estés en un lugar de tormento. Pero Señor, iba a la congregación y hacía así, pero no cumpliste con lo que está establecido. Todo aquel que me ame y me sigue, tiene que cumplir con la voluntad de Dios, no con el pastor de aquí, no, con el pastor de pastores, que es Jesucristo. Amén. Y dice el 16, mas él dijo, vive Jehová, oigan bien, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba lleno, que ya había sido limpiado, tenía una llenura que no lo aceptaré. Y le estaba que aceptar algunas cosas, pero él no quiso. ¿Por qué no? Eliseo no quería aceptarlo. Porque lo que le estaba dando era regalo de Dios, ¿verdad? El que lo limpió fue Eliseo. No, el Señor. Dice que a través de obedecer o de creer, o en su incredulidad que se metió al río Jordán y se zambulló 7 veces, después empezó a ¿qué? A creer del Dios de Israel que sus siervos conocían, ¿verdad? Y dejaron de adorarle, por eso fueron ¿qué? Siervos, ¿verdad? Y que Naamán después iba a empezar a creer. Aquí ya estaba creyendo Naamán. Sí, porque le estaba diciendo, le estaba concediendo el milagro que nadie. Él tenía con qué pagar los mejores médicos, ¿verdad? Pero ¿lo podían hacer? No. ¿Por qué? ¿Por qué no eran qué? A veces la sanación está aquí, hermano. La sanación depende de nosotros. Si aceptas a Jesucristo de corazón y haces lo que te dice Él, ¿sabes lo que va a pasar?
Así, hermanos, espiritualmente vamos a ser sanados, y hasta del alma y hasta de los males que tengamos. Amén. Y luego dice el 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no será nada a ti, siervo, carga ni un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién. ¿Ya estaba convencido? ¿Verdad que no hay 2 dioses, ni 3 dioses, ni 4 dioses? En ese tiempo decían que Jehová, ¿qué era? Uno solo. Jehová es uno. ¿Qué quiere decir? Que los dioses que ellos amaban eran dioses inventados por el hombre. Eran dioses que estaban a la conveniencia, dioses para engañar a las personas y tenerlas, ¿qué? En esclavitud. Esos eran los dioses falsos, los que ¿qué? Los que los hombres hacen a su conveniencia para poder manipular a las personas inocentes que no quieren agarrar una Biblia, hermanos. Ese es el problema más grande que tenemos hasta el día de hoy. ¿Tú no entiendes la palabra? Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Señor, no entiendo nada. Pídele al Espíritu Santo de Dios. No entiendo nada. No entiendes nada a veces porque no agarras una Biblia y no la lees. Para eso tienes a tus pastores. Si no entiendes, dile, pastor, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Hay estudios bíblicos, pero muchas veces no vamos. ¿De qué te pierdes? De mucho. Estamos leyendo, sí, pero a través de leer, algo se te tiene que quedar. Y después volvamos a leer y ya lo vas a saber. Y en la tercera vez tú ya lo puedes explicar. Y en la cuarta vez, tal vez el otro diga, yo también quiero explicar la palabra de Dios porque ya sé lo que dice. Y de esto se trata esto, hermano. Y dice el 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo del Rimón para adorar en él, se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo del Rimón cuando haga tal. Jehová perdone en esto a tu siervo. Muchas veces, hermanos, nosotros venimos a las congregaciones, y lo digo no por esta, por varias, y nadie quiere inclinarse, hermanos. Nadie quiere darle gloria y honra a Dios. Muchas veces nosotros, Él estaba aceptando, y Él estaba aceptando cuando adoraban al Dios de los hebreos, pues nadie, pero nomás veían una estatua y se agachaban, o veían a la persona pasar y hasta se postraban. Y le gritaban así como algunas denominaciones, sí, tú eres mi rey, a la persona. Y eso no quería el Señor. El Señor no comparte su gloria con nadie, hermano, menos con un hombre mortal. Yo hablo de un hombre mortal. Jesús se hizo hombre, sí, pero para darnos vida eterna, amén. Y luego dice el 19, y Él le dijo, ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de la tierra. Aquí la palabra de Dios, hasta ahí yo voy a parar, mis hermanos. Dice, hasta ahí dice que Él se fue y caminó como media legua. Después hay algo que no debe de acontecer. Es como ahorita, si ahora hay una liberación, y que después digan, no, querían traer esto, querían dar esto. El que quiera dar de corazón, que dé lo que quiera. Si no traes, no hay problema. El Señor no te cobra por nada de esto. Cuando el Señor te va a limpiar, te va a sanar, te va a restaurar, solamente tienes que reconocer el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para que tú y yo estemos lavados, hermanos. No necesitamos otro compromiso, ¿verdad que no? No necesitamos creer en otros dioses. Naamán se dio cuenta, hermanos, de quién era Jesús, que de quién en ese tiempo era el Padre, Jehová de los ejércitos. Él era el único Dios que podía hacer todo, hermanos. Después que viene Jesucristo, hace la obra, dice que dejó una comisión para cada uno de ustedes, hermanos. La comisión que debes de tener tú, así como Naamán dijo que cuando viera a su Dios se iba a inclinar en el templo, ¿sí?
que lo iba a revelar, que era el único Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermano. El Señor mandó hacer las cosas como Él quiso, como Él cree que te vas a salvar tú y yo, y todavía el Señor te dice, lo único que quiero es que vuelvas a mí. ¿Cómo te va a recibir si estamos sucios? ¿Te va a abrir a recibir con los brazos abiertos? Si estás sucio, no. Al hijo pródigo tuvo que haber visto ¿qué? Arrepentimiento. ¿A qué te quiero llevar? Naamán se arrepintió. Porque oyó, ¿verdad? ¿A quién oyó? A la sierva que le estaba diciendo que había un profeta que podía clamar y le podía decir quién lo podía sanar. Eliseo salió para vanagloriarse, sí, yo te curo, ¿verdad que no? Mandó un siervo porque él sabía que si en ese momento, así como decía él, que si pone las manos y levanta las manos al cielo y le pide a Dios, iba a sanar, le iban a dar la gloria y la honra a Eliseo. Pero Eliseo dijo, no. El Espíritu Santo dijo, no, dile a tu siervo que vaya y se sumerja. ¿Qué quiere decir? Que te limpies de sus pecados que tenía y que obedeciera de verdad. Si obedecía a ese Dios, al Padre Jehová, iba a ser ¿qué? Limpio, ¿verdad? Y lo iba a transformar. Y hubo una transformación de ser ese miserable, aquel con autoridad, dijo que se iba a inclinar. Oigan bien, tuvo que haber visto ¿qué? Arrepentimiento. Y también tuvo que haber visto ¿qué? Fe. Si no haya visto fe en el milagro que hizo él, ese no es Dios. Pero Dios tiene todo bajo control. Yo tengo fe que lo que hizo Dios ayer aquí con mi hermano Mateo, la obra está hecha. Yo nomás le digo al Señor, por mi fe, aunque sea, o por la fe del que tenga más fe aquí, no sé quién sea. Sabemos que los papás cuando estamos empezando, estamos en una lucha, estamos batallando. Naamán nos dice, mis hermanos, que él a través de oír esos siervos, ¿verdad? Y ahora ¿qué te habla a ti? Tú eres siervo, ¿verdad? Hay autoridades más grandes, hermano, hay autoridades más grandes. Pero tú debes de ser esos siervos que muchas veces somos los menos importantes, somos los vituperados, somos las personas, los aleluyas, pero somos aquellas personas comisionadas a llevar la promesa que nosotros a veces nos hicimos. Sí, Señor, yo te prometo que te lo voy a llevar. Y el Señor te quiere decir una palabra hoy. Yo quiero hacer llenura así como Naamán el día de hoy. Yo quiero hacer esa llenura como Naamán el día de hoy. Pero ¿cómo tiene que ser esa llenura, hermanos? Cuando Dios quiera hacer esa llenura en ti, hablo para todos, hermanos, tienes que pasar por las aguas. Naamán reconoció y después le sirvió y después se inclinó, y al ver aquella autoridad rebelde que nadie podía más que el rey, tenía esa autoridad contra él, desafió al rey. Naamán desafió al rey. Sí lo desafió, porque se inclinaba a quién. No habrá otro